Record to the cloud. Empiezo a grabar y las herramientas de, eh, de Zoom, pero no las encuentro ahora. Ay, ay, ay. Buah, a ver, no sé por qué no me aparecen. Host Tools. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir de vuelta a ver si es eso. Stop share y volver a compartir. Ahí está, ahí me aparece. Las ven, ¿no? ¿Ustedes mi pantalla? Sí, sí. Sí, sí, bueno. Bien, vamos entonces. Eh, la última unidad trata sobre estadística no paramétrica, ¿sí? Para meternos con estadística no paramétrica, la idea sería, eh, bueno, cuando hablamos de parámetros, imagínense, piensen en todas las funciones de densidad de probabilidades con las que hemos trabajado hasta ahora, ¿sí? La normal, la t-de-Student, la chi cuadrado, la binomial, la geométrica, todas esas distribuciones tienen parámetros, ¿está bien? Parámetro significa, bueno, la binomial tiene dos parámetros, n y p. La normal tiene dos parámetros, mu y sigma cuadrado. Es decir, con esos dos parámetros uno ya puede calcular cualquier probabilidad, ¿está bien? Entonces, nosotros ahora lo que vamos a tratar de hacer es encontrar test que sean un poco más flexibles respecto de las restricciones que le pedimos a la variable en estudio. ¿Está bien? Nosotros, en general, digamos, todas le pedíamos independencia. ¿Aló? Sí, Eduardo, ¿una consulta? Ajá, bueno. Eh, la- le, le pedíamos alguna cosa le pedíamos a la variable con la que estábamos trabajando. Bueno, ahora vamos a tratar de ir relajando esas restricciones, con lo cual los test van a ser un poco menos precisos, ¿está bien? Pero no van a tener tanta restricción digamos, en las condiciones que se le impongan a la variable aleatoria que estamos estudiando, porque en general eso es algo bastante difícil, ¿no? Decir, bueno, este test vale para cuando la X es normal. ¿Y qué sé yo si la X es normal? Si la estoy estudiando. ¿Está bien? No estoy seguro de que eso sea normal, de que eso sea independiente, de que eso... o sea, hay muchas cosas que no tengo certeza. Entonces, bueno, muchas veces los test paramétricos son la única herramienta los test no paramétricos son la única herramienta con la que vamos a contar. ¿Está bien? Entonces, por eso es que a nosotros nos parece importante mencionárselas acá, y es todo un área de la estadística, ¿no? La estadística no paramétrica. Entonces, además de introducirnos a la estadística no paramétrica, vamos a hablar de test de normalidad, ¿sí? Porque si bien ustedes en las unidades anteriores vieron que pedíamos normalidad, cuando estábamos trabajando con regresión lineal, decíamos, bueno, el error tiene que ser normal. Perfecto, pero ¿cómo pruebo que el error es normal? Y bueno, nos quedamos medio cortos en la prueba y dijimos, bueno, si hacemos un QQ-plot de ese error, ese QQ-plot debe caer en la línea, ¿sí? De los cuartiles teóricos de la normal. ¿M? Entonces, si cae en una recta, estamos contentos y no es una prueba de normalidad,
es decir, no es una prueba de que esa variable aleatoria tiene distribución normal, pero sí es un indicio cualitativo de que lo es. ¿Está bien? Y en general, si el cucuplot cae sobre la recta, en general, bueno, eh, se entiende que esa variable es simétrica respecto de la media y bueno, entonces más o menos los test funcionan. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a enfatizar sobre eso y vamos a buscar test de hipótesis, al igual que hicimos con toda la unidad 2 y toda la unidad 3. ¿Sí? Vamos a buscar test de hipótesis para evaluar si la distribución de esos datos es normal. ¿Tá? Bueno, existen un montón de test de hipótesis de eso, y a eso se llama, se le dice verificación de normalidad, o sea, ver que los datos provienen de una normal. ¿Sí? Bien, entonces, en general, a cualquier test que uno le haga a una variable aleatoria para evaluar si esa variable aleatoria tiene cierta distribución, ¿sí? Uno puede hacer de este tipo de verificaciones. Se le dice test de bondad de ajuste. Así se le llama. ¿Sí? A los test de bondad de ajuste son aquellos test que uno dice, bueno, tengo puntos que salen acá aleatorios, ¿no? A ver qué distribución tendrán, de qué variable aleatoria provendrán. Y bueno, deben provenir de una variable aleatoria, uy, hay uno esperando en lista de espera. Deben provenir de una variable aleatoria, no sé, geométrica. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Tengo que inventarme un método para ver si los datos que tengo corresponden con una geométrica o no. ¿Está bien? Hay muchos test de esos, muchísimos, eh, en particular de la normal, para evaluar si los datos son normales, son los más difundidos. Porque como se habrán dado cuenta, todos los test de hipótesis que vimos en la unidad 2 y en la unidad 3 le piden a la variable aleatoria que sea normal. Y si no, lo que hacemos es decir, bueno, este, por el teorema central del límite son normales, etcétera, etcétera. O sea que normalidad está muy presente, la distribución normal, por eso es que los test de normalidad, perdón, los test de bondad de ajuste relacionados con normalidad se han difundido mucho. ¿Está bien? Bueno, pero hay un montón de test. Uno se llama Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Que es uno que se usa mucho para variables aleatorias continuas. Otro, por ejemplo, el Kramer-Von Mises, Anderson-Darling. Son todos test en los que digamos, se compara la distribución acumulada, la distribución acumulada de los datos con la distribución acumulada de la función de densidad de probabilidad con la que quiero comparar. En el caso, si X es una normal, como nosotros estamos planteando acá, si es que X es una normal, bueno, se contrasta con la FDA normal, ¿sí? Bueno, no importa, estos test de Kolmogorov-Smirnov son muy conocidos. Si quiere alguien, tenemos clases sobre esto. Si lo necesitan, nos lo piden, digamos, porque estas clases, estos test los dábamos antes también en este curso. Era un poco largo el curso antes. Pero dábamos el test de Kolmogorov-Smirnov y después el otro test que dábamos, uno de G cuadrado, que se usa también para cuando las variables aleatorias son discretas. Bien, fíjense, una cosa que no dije es que nosotros para hacer este tipo de test también vamos a hacer un test de hipótesis, ¿sí? Pero se dicen que son test de hipótesis nula compuesta. ¿Eh? ¿Por qué se dicen que es una hipótesis nula compuesta? Porque hay que probar varias cosas, ¿sí? No solamente que tiene distribución normal, sino también que hay que verificar cuáles son ese mu y ese sigma. ¿M? Es decir, a la vez, a la vez que estoy evaluando la normalidad, debo saber cuál es el mu y cuál es el sigma.
¿sí? Por eso se le dicen compuestos a eso, test de hipótesis compuestos. Nosotros no vamos a ahondar en eso, este, sino que les voy a contar la idea de un test que se llama Shapiro-Francia, que es un poco la idea con la que venimos trabajando esta del QQ-plot. Evaluar ese QQ-plot, pero de manera cuantitativa. Este test es muy similar al Shapiro-Wilk, que seguramente lo han escuchado. ¿Lo escucharon al Shapiro-Wilk alguna vez o no? ¿O lo hicieron o lo probaron alguna vez? Primera vez que lo escucho. La primera vez que lo escucho. Pero bueno, ese test se usa bastante en biología y en áreas de psicología y cosas. Se usa bastante este tipo de test. Así que por eso pensé que por ahí lo habían escuchado. Eh, bueno, entonces, pero la idea ¿cuál es? De lo que vamos a ver ahora es, antes de empezar con estadística eh, no paramétrica, lo que vamos a hacer es tratar de ver qué formas tengo de averiguar si la variable que estoy estudiando es normal o no es normal. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si no es normal, ¡pum! Entonces tengo que aplicar un test de no paramétrica. ¿Sí? Bueno, bien, entonces avancemos un poco con esto. Acá les dejo un enlace que creo que está roto. A ver si puedo ir. eh, Déjenme acá este enlace. Si van ahí, está roto, me olvidé de cambiarlo, pero igualmente acá está el enlace del libro, que es este, que es un libro que está muy bueno, que es específico de estadística no paramétrica. ¿Está bien? Lo malo que tiene es que está en R. Pero aquellos que les guste aprender otro lenguaje que es muy parecido a Python y que es específico de estadística, vayan con este libro que está todo libre digamos, en Internet. ¿Está bien? Una persona muy conocida digamos, no tiene ejemplos de un montón de cosas. ¿M? Así que les propongo que vayan acá, ¿no? Capítulo 6 test no paramétricos, hay de todo, ¿no? Bien, entonces, si quisieran, por ahí viene la cosa, digamos. Yo, parte de esto, parte del libro, de lo que escribí acá, lo saqué de ahí. ¿M? Bien, entonces, vamos con la idea del Shapiro este. La idea del Shapiro, este, del Shapiro Francia. ¿M? La idea del Shapiro Francia es parte de lo que nosotros veníamos haciendo, este, eh, lo que hicimos la clase pasada, digamos. ¿Qué dijimos? Bueno, los datos tienen que provenir de normal, entonces, ¿qué puedo hacer? Y puedo comparar los cuantiles teóricos de la normal con los cuantiles empíricos, que eso es el QQ-plot. Es decir, puedo hacer un QQ-plot, puedo hacer un QQ-plot y ver si cae en la línea. Entonces dijimos, la clase pasada dijimos, bueno, el QQ-plot me da más o menos parecido de los residuos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hicimos eso? De los residuos de la lineal hicimos eso. Digamos, evaluamos el QQ+, si da más o menos en la recta, estamos contentos, seguimos adelante. Después lo que buscábamos era que la varianza, la condición de homocedasticidad, es decir, que la varianza sea constante, que no caiga entre más menos 2. Perdón, que todos los puntos caigan entre más menos 2. Todas esas cosas son como recetas de cocina que van con esta idea, digamos, de ver cuán cerquita de la recta están estos puntos, ¿tá? Bueno, acá está el ejemplo este, ¿sí? Ejemplo 33. Una empresa afirma que la vida media de un tipo de batería es de 250 horas. Un estudio de consumidores que busca determinar si esta afirmación está justificada o no, calcula la vida media de las 24 baterías, ¿tá? Entonces, eso está en el archivo este. Son 24 puntos, ¿está bien? Si al ser 24 puntos estudiamos vida media, es un número grandecito, 24. Pero bueno, vamos a ver si eso proviene de normal o no proviene de normal. ¿M? Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué hago? Miro este QQ-plot y da algo lineal, ¿sí? Pero yo quiero tener algo cuantitativo. Perfecto. Si quiero tener algo cuantitativo, entonces lo que puedo hacer es
encontrar eh, algo que me diga si hay una correlación lineal entre estas cosas, que es parte de lo que hicimos la clase pasada, ¿no? ¿No? Entonces, miremoslo a esto como si fuera una regresión lineal. ¿Tá? Entonces, quiero ver cuán cerquita de la recta está pasando, y eso lo puedo evaluar con un coeficiente que definí la clase pasada, que es el coeficiente de correlación lineal, pero más específicamente nosotros hablamos del coeficiente de determinación, que era el cuadrado de ese coeficiente de correlación lineal muestral. ¿Se acuerdan? El R cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Ese puede ser un estadístico de prueba para hacer un test de hipótesis. Si R cuadrado está cerca de uno, entonces va a ser lineal. ¿Está bien? Si R cuadrado se aleja de uno, entonces no va a ser tan lineal. Entonces, esa es una forma de cuantificar la linealidad, perdón, de cuantificar la normalidad, ¿no? Es una forma de decir, porque, y está buena, porque digo, bueno, si R cuadrado está cerca de uno, significa que todos estos puntos caen en la línea, o muy cerquita de la línea, y es una recta eso. Si es una recta, entonces esta tiene distribución normal. Entonces, ese es el test de Shapiro-Francia. Encontrar, digamos, el R cuadrado, ¿sí? Pero claro, cada vez que hicimos un test de hipótesis, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, primero encontrar el estadístico de prueba. Acá el estadístico de prueba, no sé si se dieron cuenta, pero todos los estadísticos de prueba estaban obviamente relacionados con la variable, con la cosa que estamos estudiando de esa variable aleatoria. Por ejemplo, si estamos interesados en la media, ¿sí? El estadístico de prueba era algo en función de x barra. Si estamos interesados en una proporción, el estadístico de prueba era una proporción muestral. ¿Eh? Si estamos interesados en la varianza, en un test de hipótesis de la varianza, el estadístico de prueba era S cuadrado multiplicado por alguna cosita, pero aparece la varianza muestral. ¿Está bien? Cada vez que nosotros intentamos hacer un test de hipótesis, el estadístico de prueba está relacionado con el parámetro que yo estoy estudiando. Bueno, si el parámetro que estoy estudiando es cuán lineal es esta distribución de puntos, ¿sí? Cómo caen en esa recta, el estadístico de prueba es R cuadrado. ¿Tá? Que fíjense, eh, nada, acá está digamos, el, el estadístico de prueba de eso, ¿sí? Y bueno, acá yo no le... Fíjense, acá hay un enlace de vuelta, este enlace. Voy a ir al enlace para que vean que esto no, esto es verdad, digamos. Ese enlace muestra, muestra una publicación del Shapiro Francia, del test de Shapiro Francia, fíjense, esto es del 93. ¿Ah? Una explicación de ese test y de cuál es la distribución, de cuál es la distribución de la variable, perdón, ¿cómo se llama? Cuál es la distribución del estadístico de prueba este R cuadrado, ¿sí? Perdón, del estadístico de prueba R cuadrado. ¿Está bien? Yo no la voy a dar acá, ni tampoco pretendo que se la aprendan, pero bueno, la idea justamente es encontrar el valor muestral de ese estadístico de prueba y después, como siempre, si el p-valor es muy chiquito, ¿eh? Es decir, acá la hipótesis cero que se plantea en estos Shapiro Francia, Shapiro Wilk o cualquiera de los test de normalidad, lo que se plantea es, la hipótesis cero es que la variable aleatoria es normal. Si yo rechazo la hipótesis cero, significa que la variable aleatoria no es normal. ¿Está bien? Entonces, siempre la hipótesis cero es normal. Si el p-valor es chiquitito, como es el caso este de acá, ¿sí? Que no viene al caso cómo lo saqué al p-valor, no hay problema. Eso no le den mucha bola, pero la conclusión es la misma, digamos. Si es muy chiquito, entonces rechazo H0. ¿Cuál era H0? Que
la variable tiene distribución normal. Entonces, no tiene distribución normal. ¿Tá? En este caso, no tiene distribución normal. Fíjense, no está implementado en Python el Shapiro Francia, ¿sí? Porque, eh, bueno, después se hizo mucho más popular el Shapiro Wilk, ¿sí? Entonces, pero la idea es parecida del Shapiro Wilk. Así que, nada, lo único que tienen que hacer, eso está en Stats, ¿eh? Está en Stats, ¿sí? Y esto está en el ejemplo 33. Cargan, cargan el Stats Shapiro batería. Batería es vamos a ir al ejemplo para que voy a traerlo de acá, bueno, lo tengo acá. 33. A ver, ¿dónde se abrió esto? Acá. No sé por qué se me abre de un lado, del otro. Bueno, fíjense, acá está la vida media de las baterías, que si ustedes al archivito de esto, vida media de baterías, lo vamos a abrir con Kate, eh, con mi procesador de texto. Upa. Voy a abrir acá. Fíjense, esto es una columna que indica la batería número uno, bla, bla, bla. Duró 260, la batería número 2, 201 y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, eso lo cargo, ¿sí? Lo cargo y bueno, el cucuplot dibujado acá, ese que bueno, que acá en stat se llama ProPlot, ¿eh? Y ve que acá dice se compara con la distribución normal. Este es ProPlot, es como el cucuplot, nada más que el cucuplot se le dice a lo de los normales, a lo de la distribución normal. El, programita o esta rutina que tiene stat es un poquito más general, se puede comparar con los cuartiles de otras variables. Bueno, ahí está, este es el dibujito que está pegado ahí en la presentación. Y fíjense, el Shapiro Wilk, acá le pongo que no está el Shapiro Francia y una aproximación con Shapiro Wilk. Si quieren, bueno, lo ejecutamos a esto y fíjense que el Shapiro Wilk dio 0,9 el valor y el p-valor dio 0,02. ¿Sí? O sea que es más chico que 0,05, que son los valores de alfa que usamos siempre. Entonces, recordar siempre que la hipótesis cero es la distribución de los datos es normal. ¿Está bien? La distribución de los datos es normal. Bueno, nada, eso, este, lo que, digamos, la conclusión de esto es la variable aleatoria con la que están trabajando no tiene distribución normal. Oh, ahí estaba, perdón, ahí. No tiene distribución normal, ¿sí? Entonces, no puedo aplicar los test de normalidad que vimos las clases, las unidades anteriores, ¿está bien? Bueno, de alguna forma me la voy a tener que arreglar. Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a ver si podemos pensar este, algún test no paramétrico, ¿sí? Los test no paramétricos ya van a ver que, digamos, surgen eh, justamente por eso, porque para evitar tantas restricciones y para avanzar en facilidad de test y en pruebas que, bueno, eh, en general son un poquito más simples. ¿M? Y se les llama también que son de distribución libre, como dice por acá, me parece que dice por acá, de distribución libre. ¿Por qué? Porque no dependen, bueno, no todos los test estos, pero la intención primera es que no dependan de qué distribución tienen los datos, ¿sí? Sino que yo lo puedo hacer. ¿Está bien?
Bueno, vamos entonces, en general, estos tienen muchas aplicaciones en clasificación de cosas para evitar sesgos digamos, de jurados, o de jueces, como dice por acá. ¿Eh? Siempre está bueno aplicar un método de esto, ¿sí? Y como en eso tampoco conocemos la distribución que va a tener, por ejemplo, fíjense, dice que clasificar 5 marcas de cervezas de mucha demanda mediante asignación. De grado 1 la marca que se considera de mejor calidad. Grado 2 la segunda, y así. Las pruebas no paramétricas existen para verificar algún acuerdo entre jueces sin tener que depender tanto de voto a voto, sino de distribución de estadística de las cosas. En general, fíjense que estas características generales ya después vamos a ir dándonos cuenta por qué, ¿sí? Eh, en algunos casos no requieren datos cuantitativos, ¿sí? No requieren datos cuantitativos. Es decir, son test que no necesariamente necesitan tener un valor numérico. Pueden hacer cosas, datos categóricos. ¿Está bien? Eso está bueno porque no habíamos visto nada de datos categóricos hasta ahora. ¿Tá? Entonces, en principio, esto funciona también para datos, categóricos, ¿sí? Son rápidos, son fáciles de usar, y fíjense que, miren lo que dice por acá, dice, eh, es menos eficiente que un método paramétrico. ¿Qué les parece? ¿Por qué puede ser menos eficiente? Bueno, la eficiencia acá hay que definirla, ¿no? Pero ¿por qué les parece que pueden ser un poco más conservativos o menos eficientes que los paramétricos? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna idea? Porque hay más incertidumbre. O sea, los paramétricos tienen más datos, entonces ya sabes la media, ya sabes la dirección estándar. Claro, exactamente. No solo hay incertidumbre, no solo agregás incertidumbre en la media, sino que agregás incertidumbre en que no le pedís nada a la variable con la que estás estudiando. Digamos, en igualdad de condiciones, es decir, si vos tenés una variable normal, lo mejor que podés hacer es hacer un test paramétrico, diseñado para la normal. ¿Está bien? O sea, si vos a una variable que sabés que tiene distribución normal le haces un test no paramétrico y le haces un test paramétrico, el test no paramétrico va a ser más ineficiente que el test paramétrico, obviamente, ¿tá? Desde ese punto de vista. Ahora, lo bueno es que si no tenés ni idea de qué distribución tiene, bueno, entonces anda por un paramétrico porque el normal puede concluir mal. ¿M? Bueno, entonces, sí, es eso lo que decís, Ever. Y bueno, entonces, en ese sentido, en general, parece que van a ser un poco más, como hay menos información, van a ser un poco más vagos que los paramétricos, ¿no? Bueno, vamos a ver el test del signo. Van a ver qué fácil que es el test del signo. El test del signo se utiliza para hacer un test de hipótesis, pero sobre la mediana. Y la mediana tiene este mu sombrerito este, pero pensando siempre, en una distribución continua. O sea que alguna cosa le pedimos, ¿sí? Por lo menos que tenga una distribución continua la variable con la que estoy trabajando. Y voy a trabajar con la mediana. Ven que la restricción no es tan grande, ¿sí? No es tan grande. Y vamos a hacer uso del resultado de la mediana. ¿Cuál es el resultado de la mediana? El resultado no, la definición de la mediana. Fíjense que, la mediana, ¿cómo se define? Y bueno, la mediana se define justamente así. Es decir, si calculo la probabilidad de que X sea menor que la mediana, me va a dar 0,5. Y si calculo la probabilidad de que sea mayor, también me va a dar 0,5. ¿Está bien? Entonces, con eso en mente, podemos hacer un test
de este estilo. Fíjense, el test de hipótesis va a ser así, ¿no? Que la mediana poblacional teórica de la muestra esa sea mu sombrerito cero, ¿m? O que sea menor que cero, por ejemplo. El test de una cola, un test de una cola. ¿Está? Ay, me agarró hipo. Eh, bueno, fíjense entonces, si yo hago de cada muestra, ¿sí? Que es una muestra aleatoria, ¿no? Una muestra, acá sí pedimos, si es una muestra aleatoria, pedimos independencia, etcétera. Pero no le decimos qué distribución tiene que tener, solamente que sea continua, ¿está? Entonces fíjense, si le resto esto, y esta es la mediana verdadera, es decir, si asumo que la hipótesis cero es verdadera, ¿tá? Es decir, si ese mu cero es la poblacional, ¿eh? Asumo que h cero es verdadera, entonces este, esto tiene la misma probabilidad de ser positiva que de ser negativa. ¿Por qué tiene la misma probabilidad? Y porque yo sé que pasa esto. De un lado de la mediana y de otro lado de la mediana, la probabilidad de salida es la misma. ¿Está bien? Entonces, eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, en el caso este, ¿sí? Como la hipótesis alternativa es mayor, ¿no? Perdón, es menor. Acá está cero y la alternativa está por acá, y la alternativa está por acá. Si yo hago esto, menos esto, ¿sí? Puedo empezar a contar cuáles me quedaron de un lado y cuáles me quedaron del otro lado, ¿sí? De un lado, los positivos, o sea que si me quedó de acá, me quedó positivo y de este lado me quedaron negativos, ¿no? Porque este de acá, fíjese que este XY es mayor que la mediana que está acá. ¿Ven? Entonces, XY menos la mediana, si la mediana verdadera es mu cero y supongamos que es este valor de ahí, entonces todos los que caen de este lado son positivos, todos los que caen de este otro lado son negativos. Entonces voy a contar los positivos, ¿está? Perfecto. ¿Se entiende el test? ¿Sí? ¿O no? ¿Se va entendiendo? Bueno, o sea, cuento los positivos, cuento la cantidad de positivos y la cantidad de negativos. ¿Y qué probabilidad de salida tendrán los positivos y cuál los negativos? ¿Cuánto dijimos que valía cada probabilidad? 0,5. 0,5. ¿Y si tengo una muestra de n, qué distribución tendrá esa nueva variable aleatoria que definí como la diferencia de estos dos? ¿Conoceré la distribución No, de no los se signos? conoce. ¿Por qué No. no? Binomial. Bueno, ¿Por qué? Si elijo n y con probabilidad p 0,5 saldrán positivos y con probabilidad 1 menos p igual a 0,5, o sea, 0,5 saldrán negativos porque salen iguales. De los n que tomo, eso tiene distribución binomial, porque no me interesa el orden en que lo saque. Imagínate que yo estoy poniendo dos cosas, ¿no? Estoy poniendo la primera muestra me salió un positivo. ¿Por qué? Porque me dio un X que es mayor que la mediana que propuse. La segunda un negativo, la tercera un positivo, la cuarta un positivo, la quinta un negativo, la sexta, la séptima también. Después me apareció otro positivo, después un negativo, y así hasta completar los N, ¿sí? Cuando, cuando completé los N y tengo éxitos y fracasos, eso tiene una distribución normal, que para el caso mío, si este más estaba acá y este acá, para mí es lo mismo, entonces admito permutación, eso tiene una distribución binomial. ¿Tá? No importa cuál sea la distribución de los X sub i, pero esa diferencia con la mediana
yo sé calcular, cuando me da positivo y negativo, ya sé calcular la probabilidad de caída de un lado o del otro de esa mediana. ¿Tá? Entonces, en principio ya tengo un indicio de cuál va a ser la distribución de probabilidades de mi estadístico de prueba, que es muy sencillo, es restarle la mediana que le propuse. Bueno, efectivamente, eso es el estadístico de prueba. ¿Tá? Entonces, ¿ahora qué voy a tener que decidir? Digo, bueno, lo que voy a tener que decidir es, lo hice, bueno, me quedaba, era por acá, la H0 estaba por acá, ¿sí? Y la H1 era menor, ¿no? H1 estaba por acá. H1 estaba por acá. Entonces, digamos, si cuento que, no sé, saqué de los 10 5, entonces voy a estar por acá, 5 positivo. Pero si saqué, este, no sé, 4 positivos o 3 positivos, y puede ser que en realidad este, la alternativa sea un número, perdón, a ver, que estoy diciendo bien. Acá puede ser que la alternativa sea menor. ¿M? No sé si se entiende. Si yo encontré que saqué muchos positivos, significa que todos los XY son mayores que la media. O sea que es posible que, perdón, que la mediana, es posible que la mediana esté a la derecha, ¿sí? Si yo saqué muchos negativos, es posible que la mediana esté a la izquierda, ¿está bien? Que le haya errado para el otro lado. Bueno, entonces con eso ya tengo mi test y claro, ya puedo calcular probabilidades porque ya sé qué distribución tiene. Ya sé qué distribución tiene, ¿sí? Bueno, entonces ese es el test del signo. Tengo un ejemplo. Bueno, acá hago lo mismo, pero cuando el test es de una cola, de una cola a derecha, ¿está bien? Hago exactamente lo mismo. Nada más que lo único que cambia es el simbolito para calcular el test de hipótesis, ¿está bien? Si es igual contra distinto, bueno, entonces, nada, entonces si me da mayor que n sobre 2, ¿por qué que n sobre 2? Porque sobre 2 se supone que este, si la mediana, si cayó en la mediana, entonces me va a dar, si, no sé, si consideré 10 datos, 5 positivos, 5 negativos me van a dar. Entonces, justo el medio, eh, si me da menor que n sobre 2 o mayor que n sobre 2, calcularé el p-valor hacia un lado o hacia el otro, como lo hicimos en la clase anterior, digamos. ¿M? Un razonamiento parecido era el que teníamos con la chi cuadrado, ¿no? Si me daba hacia un lado o hacia el otro, tenía que integrar para un lado o para el otro. Bueno, entonces, este test es bastante fácil. El ejemplo que vamos a usar es justamente el de las baterías, ¿está bien? El de la batería. Y fíjense qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acá lo que directamente vamos a contar, ¿no? Con la función sum de Python, ¿sí? Vamos a contar cuántas de esas baterías duran más, ¿sí? que la, que la moda esa, perdón, que la mediana es a 250, ¿sí? ¿Cuántas duran más que eso? ¿Está bien? Y nada, calcularé entonces, con eso estoy sumando todos los números, digamos, los positivos, ¿no? Estoy sumando todos los positivos porque recuerden que es xy menos mu sombrerito cero. ¿Tá? Entonces, si esta cuenta de acá me da todos los, estoy contando todo lo que me salieron con signo positivo. ¿Sí? Bueno, que en principio lo que estaba planteado antes. ¿Sí? Bien, pero ustedes saben que como es una distribución binomial, como es una distribución binomial,
ya puedo calcular una probabilidad. Fíjense que acá le ponemos, usamos el binom test, ¿eh? Es un test de hipótesis binomial cuya alternativa es que sea menor. P es la 0,5 porque justamente es la mediana. Bueno, X son las cantidades de signos positivos que saqué, ¿sí? Y ya con eso tenemos nuestro test del signo, ¿sí? Eh, Fíjense, si van, este es el ejemplo 33 también, que era el que teníamos abierto acá, ¿sí? Que es un test, que está bien, no estamos haciendo lo mismo que el test anterior, ¿no? Que el test de la normal, porque en el test de la normal estudiábamos la media. ¿M? Acá estamos estudiando la mediana, ¿está bien? No es exactamente lo mismo, pero si la distribución es simétrica, mediana, la mediana y la media coinciden, ¿está bien? Entonces, bueno, estamos más o menos parecidos. Bien, entonces fíjense cuál es la conclusión del test de signo, del test de signo. El p-valor del binom test, ¿sí? El p-valor fíjense que está, el binom test me devuelve un objeto res que tiene el p-value, que lo puedo llamar como res.pvalue, y ahí está el p-valor calculado, y fíjense cómo da muy chiquitito, da muy chiquitito. Si da muy chiquitito, ¿qué significa eso? Acá le pusimos alternativa que sea menor la mediana, ¿no? Si da muy chiquitito, significa que hay evidencia suficiente para decir que la mediana no es 250, que es más chica que 250. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende el resultado? ¿O, o no? Sí, se entiende. Bien, bien. O sea que, fíjense que no aprendimos nada nuevo. En realidad, jugamos un poco con nuestro estadístico de prueba y es como que forzamos la cosa para que no dependa de cuál sea la distribución de esa variable aleatoria X, ¿tá? Pero claro, construimos una operación que nos dejó de pechito la densidad de probabilidad del estadístico. ¿Por qué? Porque nos quedó una binomial, ¿tá? Entonces, eso fue una idea muy ingeniosa. No sé a quién se le habrá Profe, ocurrido. Sí, claro, pero yo lo veo más como una transformación, porque es como un artificio matemático, digamos. O sea, es ajá, como que no sé la distribución, pero hago una operación a esa variable aleatoria que decíamos antes y queda ujú, una distribución que ya conozco y hago todo el ujú, análisis. Es más o menos lo sí, mismo, ¿no? sí, Bien. sí. Eso se usa mucho justamente para eso, para, se usa mucho, digo yo, tampoco pero lo he visto antes en otros test que hacen estas cosas que parece que son obvias, ¿no? Que es, bueno, si parto esto al medio, por la mediana, quiero decir, me queda la probabilidad del 50% por un lado y para otro, y eso es universal para cualquier distribución. Lo he visto con otro tipo de test. ¿M? Eh, que bueno, nada, es interesante que se les haya ocurrido eso, ¿no? Claro, y Sí, aquí viene mi pregunta, sí. porque venía una pregunta, y es Ah, ¿por qué o sea, cuándo en el diseño, o sea, en qué momento cuando hago el diseño, por qué no hice una binomial desde el principio? O sea, cuando estoy haciendo el diseño del experimento, ¿por qué ya no lo hago, lo planteo como una binomial? No en la forma del test del signo, sino que no me imagino el contexto del diseño experimental para este test. Yo sé que uno lo usa porque, bueno, ya tengo los datos, lo resuelvo con el test ajá. del signo, pero digo, en el diseño, yo apunto siempre a una distribución normal o algo binomial desde el principio, desde el vamos. Em, no sé, porque acá lo que estás haciendo, o sea, el diseño, si querés, puede ser una cosa así, sí, puede estar planteado de esta manera. Decir, viene el que me vende las baterías y me dice, che, estas duran 250 horas. Bárbaro, le digo yo, las voy a probar a todas. Entonces, ¿qué hago? ¿Dura, dura más de 250? La pongo positiva. ¿Dura menos? La pongo negativa. ¿Dura más?
la pongo positiva, la pongo negativa. ¿Me entendés? Puedo hacerlo así también. Y Entiendo. ahí está bien, no guardaste los datos cuánto duró efectivamente la batería. Dijiste, bueno, una vez que pasó los 250 la cuento como positiva. Si no llegó, la cuento como negativa. No me interesa cuál sea la. Y es el mismo test, digamos. Es el mismo test. Pero no sé. Sí, uno siempre cuando mide una variable continua intenta de que la cosa sea normal, pero a veces las cosas no son normales. Y no te queda, y no tenés opción, digamos. Entonces, acá fíjate, este caso justamente fue así, digamos. Nosotros graficamos el cucuplot, nos dio que parecía una línea, pero después le hicimos un test de normalidad y nos dio que no era normal. Entonces, bueno, entonces necesariamente tuvimos que corregir la cosa y estudiar con un test no paramétrico. ¿Ah? O sea, no nos dio normal por estas cosas de acá, este punto lejos de acá y esto así, digamos. Por eso no nos dio normal, digamos. No estaba tan mal, pero bueno, se alejó, se alejó. Pero bueno, sí, uno intenta de que las cosas tengan una distribución conocida, sea independiente, sea normal, pero a veces que no se puede, digamos. Entonces tiene que inventar este tipo de cosas. Bueno, entonces, esto dependiendo de cómo sea la cola, a derecha o izquierda, voy a tener que calcular probabilidades para un lado o para otro. ¿M? Eh, pero bueno, si directamente usan el test binom, ya nada, no necesitan hacer nada, digamos, simplemente le dicen para qué lado está la alternativa y listo. ¿M? Y si no le dicen nada, es de dos colas. Y ya toma la decisión el binom test, digamos. En realidad, el binom test, fíjense que le dice, mirá, te da eh, el p-valor, ¿no? Te da en R, en res, perdón, en el resultado te tira el p-valor. O sea, no te dice, mirá, concluí esto. ¿Mm? Te tira el p-valor. A ver, no sé, no me acuerdo qué otras cosas tira el res este. Vamos a ver. Eh, nada, p-valor. Ah, te tira el valor del estadístico de prueba. ¿Mm? Y la probabilidad, no tira muchas más cosas. Bah. O sea que la alternativa sea menor, se lo tenés que poner vos y tenés que estar consciente de eso, digamos, de que la alternativa es menor. Bien. Después, cuando, digamos, se pueden hacer cosas como esta, que es la aproximación normal eh, en el test de signo. Recuerdan que muchas veces la binomial, si las muestras son grandes, Eh, bueno, la cuenta se hace un poquito más difícil. Bien, entonces la gente que hacía cuando no tenía computadoras y eso, lo que hacía era, bueno, aproximemos por la normal estas cuentas y hacía la cuenta esta. Fíjense, ¿qué es ese estadístico de ahí? A ver, si se dan cuenta, ¿de dónde sale eso? Z. R más. Bueno, R más es el estadístico de prueba que cuenta los signos positivos, ¿no? Bien, ahí está. Que dijimos que tenía distribución binomial. ¿Y esto de acá qué es? ¿Qué le resta? 0,5 por n. ¿Qué es 0,5? La probabilidad, o sea, La probabilidad P. Le está restando NP. Y NP es la media de la binomial. O sea que le está restando el valor medio. ¿Y esto de acá? ¿Qué parece la será? desviación, ¿no?
La dispersión, puede ser. Claro, es la desviación estándar también de la binomial, que era lo que yo, no sé, o sea que lo único que este estadístico de prueba es lo que ya sabemos desde la unidad de 2 y la unidad 3, es restarle la media y restarle la desviación estándar de R, pero ¿qué R qué tiene? Distribución binomial. Listo, entonces ya está, ¿está? Es esto que está acá, ¿no? Aproximadamente 0,5n, varianza 0,25. Bueno, nada, entonces se hace una aproximación normal y se pueden calcular estas cosas. Bueno, fíjense esto. Este es interesante. Este test es muy interesante. Si no vieron el test de diferencia de proporciones que estaba al final de la diapositiva de test de hipótesis, recomiendo que lo miren, porque es parecido. Y no hemos visto cosas de muestras apareadas. ¿Qué son muestras apareadas? ¿Alguien sabe? O pareadas, pareadas o apareadas. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de muestras apareadas? En estadística seguro, si han visto Sí, estadística, sí. probabilidad. No recuerdo la definición, honestamente, pero sí, la he escuchado. Es como que como que van dependiendo una de otra, pero no recuerdo bien la definición. Claro, estas son las clásicas de pruebas de medicamentos, ¿sí? En que te dicen a vos, a una persona le dicen, bueno, probá este medicamento. ¿Cómo te sentís? Bien, bárbaro. Del 1 al 10, 5. Buah. Listo. Ahora probá este otro, después pasaron 2 días, probate este otro. A ver cómo te sentiste. Este me sentí mucho mejor. Del uno al 10, un 10. ¿Tá? Entonces, toma el medicamento una persona. O sea, se hacen dos experimentos en la misma persona. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, el experimento en su persona y en ella misma, pero 2 días después con otra droga, es, está pareado porque es la misma persona donde se hizo el experimento. ¿Tá? Si vos tomás 20 personas y a cada una de ellas le haces un antes y un después, ¿eh? Entonces ese antes y un después de la misma persona y no hay independencia entre esas dos cosas. Entonces se trabaja con diferencias, ¿eh? Diferencias de esas muestras apareadas, que es lo que dice acá. ¿Se dan cuenta? La persona J, esto es antes y después o cosas así. ¿Se dan cuenta? Estos ustedes están muy buenos porque no hay independencia entre esta y esta, pero sí entre DJ y DJ+1. ¿Tá? Porque si miro otra persona, las diferencias entre una persona y otra persona son independientes. ¿Por qué tendrían que ser dependientes? ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? Entonces, estos se llaman muestras apareadas o test para muestras apareadas. Existen los mismos test que vimos, test de hipótesis sobre la media, también existen para muestras apareadas, para diferencia de media de muestras apareadas. ¿Tá? Bueno, acá, ¿cuál es el truco? Es, uno quiere ver o quiere hacer la prueba de hipótesis de esta, digamos, si sus medianas son iguales. Si sus medianas son iguales, la mediana de la diferencia será cero. ¿Está bien? La mediana ¿Qué quiere decir? No, es lo mismo que esto, perdón, que, es- que esto, nada más que voy a tener el DJ menos mu cero, pero mu cero es cero, porque si la diferencia es cero, cero. ¿Tá? Entonces, no voy a tener que definir una mediana o proponer yo como hipótesis cero, sino que la propuesta es, bueno, que la diferencia, que las medianas sean iguales y punto. ¿Está bien? O sea que es el mismo test que antes, ¿sí? Nada más que un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poco más inteligente en el sentido de que, bueno, no tengo que yo imponer un valor de mediana, sino que está dado por el problema en sí, que mido antes y después, ¿está? Bueno, entonces fíjense, acá está la tabla esa, el CSVS que tienen por ahí, son 34
es el ejemplo 34, y muestra las horas de alivio proporcionadas por dos medicamentos analgésicos en 12 pacientes que sufren artritis. ¿Tá? Entonces, se agarra un paciente, ¿sí? Le dan un medicamento y cuentan las horas de alivio que tienen con ese medicamento. Después le dan otro y cuentan las horas. ¿Está bien? Entonces, y claro, estoy mirando el mismo paciente, pero en dos situaciones diferentes, pero es el mismo paciente. Entonces, es el mismo cuerpo. Entonces, no hay independencia entre X1 y X2, pero bueno, sí entre personas. ¿Está bien? Entonces, hago exactamente el mismo test. ¿Por qué? Porque lo cuento. Lo que pasa es que ahora todo me queda centrado en cero, porque la diferencia de medias de la hipótesis cero, de mediana, perdón, de la hipótesis cero es cero. ¿Ah? Porque la hipótesis cero es las medianas son iguales. ¿Sí? Bueno, pero es el mismo test. ¿Tá? Bueno, entonces ahí está el test hecho. Y fíjense cuánto le dio. 0,146. P-valor, le dio eso. Entonces, ¿hay evidencia o no? Como dice ahí, no hay evidencia para rechazar H0. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el p-valor es muy grande, es 0,146. ¿Está bien? Fíjense que probamos, perdón, a ver acá, probamos la alternativa two-sided, o sea, un test de dos colas. ¿Está bien? Digamos, la función stat-binom test ya decidió ella, decidió ella, que decidió ella para dónde calcular ese p-valor. ¿Bien? Vieron que acá había una reglita, si me daba mayor que 0,5, bueno, elijo el otro, si me daba menor que 0,5, elijo el otro. Bueno, y lo multiplico por 2. Bueno, acá esta decidió sola el programita que ya tiene esa regla de decisión adentro. ¿Está bien? Bueno, este es un test simple y no le pide prácticamente nada a las variables y es interesante, ¿no? Simple. Bueno, ahora viene uno, que lo que viene, el test este que se llama de rangos signados, ¿sí? De Wilcoxon, que bueno, este test es interesante porque se dieron cuenta que hasta ahora nosotros, en los test del signo, test de rangos anteriores, perdón, de signo, lo que hicimos fue, bueno, si es mayor, le pongo un más, si es menor, le pongo un menos, y ya está. Si esa diferencia es mayor o menor, le pongo un más o un menos respectivamente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No digo cuánto más es. Si voy a la tablita, voy a ir a la tablita eh, voy a ir a la tablita de acá. Voy a ir a la tablita, por ejemplo, de la vida media. La tabla de la vida media, uy, se ve ahí. ¿Ven? Hay vidas medias respecto de 250, ¿no? ¿Se acuerdan? 253, 267, bla, bla, bla. Fíjense esta, la vida media que tuvo, 317. Está muy lejos, ¿no? Está muy lejos de los 250. Eso duró un montón esa batería. ¿Está? Bueno, de alguna manera nosotros esa información no nos interesa cuando hacemos el test del signo, el anterior. Porque no importa cuán diferente de la mediana sea. Es decir, eh, o sea, estoy mirando solo la dirección, en el sentido de que es positivo, es mayor, la cuento más, es menor, la cuento menos y ya está, solo dirección. Pero bueno, este test que viene acá, lo que viene a hacer es no solamente considerar la dirección, sino también el rango, digamos, lo diferentes que sean. ¿M? Bueno, eh, bien. O sea, esa magnitud, como está dicho acá. ¿Está bien? Bien, entonces, la idea es esto de vuelta, distribuciones continuas, pero en este caso simétricas.
simétricas. Bueno, esa es no, la condición que le pido, ¿eh? Continuas y simétricas. Eh, lo cierto es que mediana eh, y la media son iguales. ¿Está bien? Cuando pasa eso, mediana y media son iguales. Y bueno, vamos a probar esto. Vamos a probar esto de alguna forma que es un poco tricky. Tricky significa, bueno, que fíjense. Voy a hacer un procedimiento, yo voy a hacer el procedimiento sobre, sobre unos datos específicamente, a ver si tengo el ejemplo acá. El ejemplo 35 dice, estudio dedicado a averiguar si el tipo de población atendida en un centro hospitalario se ha encontrado que la mediana de edad de los enfermos es de 57 años. ¿Sí? Un estudio preliminar en otro hospital se ha tomado una muestra de 15 personas y se quiere evaluar si la mediana de la edad de pacientes en ambos hospitales es la misma, ¿sí? Con un nivel de significancia de 0,05. ¿Ah? O sea, si quieren evaluar en ese hospital que probaron 15, que midieron 15 personas, le preguntaron la edad a 15 personas que estaban en el hospital, ¿sí? Y quieren saber si la mediana es 57 o no. ¿Está bien? Bueno, entonces, eh, uno de dos colas, uno de dos colas, ¿está bien? Y van a ver cómo es el procedimiento. Obviamente que ustedes pueden usar Stack-Wilcoxon, que es el test este, se llama rangos signados de Wilcoxon, ¿sí? Pueden usar esto, pasarle las edades menos la media, perdón, la mediana de la hipótesis cero, que es 57, que es lo que ustedes quieren contrastar, ¿sí? Contradistinto, por eso pongo two-sided, ¿m? Y eso me arrojará el p-valor, ¿está bien? Pero bueno, fíjense, ¿cuál es la distribución de esto? ¿Cuál es la distribución de esto? Bueno, ¿y cuál es el estadístico de esto? Porque hasta ahora no le dije nada. Bien, vamos a usar la misma idea, es decir, restar cada variable menos su mediana, menos la mediana, digamos, cuando la hipótesis cero es verdadera. ¿Tá? Entonces, eh, fíjense, se van a clasificar estas diferencias, las diferencias absolutas, en orden ascendente. ¿Tá? Ya viene medio mal trazado esto. Y se le asigna un rango a los signos de las diferencias correspondientes. ¿Está bien? Bueno, entonces yo acá tengo digamos, un Excel. No soy muy habitual del Excel, sepan disculparme, pero bueno, vamos ahí con un LibreOffice, ¿no? Fíjense, no dije nada. Las observaciones ya las voy a mostrar. Estos son pacientes. Abrir con Kate. Los datos de los pacientes, ¿sí? De los 15 pacientes que decía son, bueno, el primer paciente 26, el segundo 90, 44, 67 y así todas las edades, ¿está bien? Bueno, fíjense lo que dice acá, este, agarré todos los pacientes, ¿sí? Todos los pacientes, estas son las edades de los pacientes. Acá está el orden de la observación. Fíjense que el paciente uno, ¿sí? Tiene 26 años. Listo. Me fijo acá y ven que el paciente uno tiene 26 años. ¿Está bien? Es decir, los agarré y los ordené. ¿De qué valor, de qué forma los ordené? Y los ordené restando la edad del paciente menos la mediana propuesta, que era 57. ¿Está bien? Entonces, voy ordenando eh, de menor a mayor la diferencia de la edad del paciente con la mediana, pero en valor absoluto. ¿Está bien?
en valor absoluto. Es decir, fíjese, 58 menos 57, 1. Valor absoluto, 1. 59 menos 57, 2. 49 menos 57, menos 8. ¿Ven? Que acá estoy restando siempre menos 57. ¿Está bien? Bueno. Uh, ay, ay, ay. Esto es lo que me pasa cuando uso Excel. Bueno, entonces fíjense, acá apliqué valor absoluto y los ordené. ¿Se dan cuenta? O sea que el orden de la observación me quedó cualquiera, me quedó cualquiera. Pero bueno, lo fui ordenando así. Y fíjense que de acá voy asignando rangos. Rangos claro, el orden nuevo que tienen estos, estos pacientes, digamos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y cuando digo le asigno los rangos, pero después le asigno los rangos con signo. Después le asigno los rangos con signo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá está considerando las diferencias grandes, ¿no? Porque este 45 tiene una diferencia, perdón, este tiene una diferencia muy abultada respecto de las medianas, ¿está bien? Bueno, entonces, fíjense que a lo que tenía signo negativo le puse en su rango el signo negativo. ¿Y qué voy a hacer después? Bueno, fíjense lo que dice el procedimiento de acá. Lo que dice el procedimiento es, las ordeno, qué sé yo, le arreglo el rango y después defino una variable aleatoria, W más, que es la suma de los rangos positivos. Y otra, W menos, que es la suma de los rangos negativos. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, luego, ¿qué hago? Elijo como estadístico de prueba, como estadístico, digamos eh, sí, como estadístico, el mínimo entre esas dos variables aleatorias. Ustedes me dirán, por Dios, ¿qué distribución tendrá esto? Bueno, fíjense, acá este 39 suma todos los que están en blanco y este 81 suma todos los que están en amarillo. ¿Está bien? Si yo me paro así, ven que se marcan los amarillos. Si me paro acá, buah, si me paro acá, sumo todos los que están en blanco. ¿Está bien? Bien. Entonces, de los dos dije, agarro el mínimo. ¿Sí? De los dos agarro el mínimo. ¿Sí? Entonces, ese es mi estadístico de prueba. Ese es mi estadístico de prueba. Eh, bueno, ¿qué distribución tiene? No importa qué distribución tiene, no quieren saberlo, pero fíjense que es la distribución de un mínimo en general, bueno, y se ve bastante seguido esto de distribuciones de máximos y de mínimos, del mínimo de una variable, del máximo de una variable, bueno, capaz que alguna vez lo estudiaron, pero bueno, bueno, que justamente tienen eso, que no dependen de qué distribución tenga X, ¿sí? Sino que van a funcionar siempre estos. O sea, como que créanme que existe y Wilkinson le calculó la distribución o la densidad de probabilidades de este W definido como está definido acá. ¿Está bien? Bueno, después es igual que siempre. Después es igual que siempre. Se saca un valor crítico o se saca un estadístico de prueba y se calcula el p-valor y ya está. ¿Ah? Que es lo que hicimos acá. Lo que hicimos acá. ¿Sí? De vuelta, el test siempre es eh, alternativo distinto, ¿sí? Como está acá. Si es de dos colas distinto. Y fíjense cuánto les da el p-valor acá. ¿Cuánto le da el p-valor? 0,25, que es mucho mayor que 0,05. ¿Está? Por lo tanto, ¿qué pasa? Por lo tanto, ¿se acepta H0?
Se acepta H0. Se acepta H0 o decimos, bueno, no hay evidencia para rechazarla. O sea, la mediana es 57, es más o menos la misma en el otro hospital. ¿Está bien? Bueno, nada, lo muestro para que vean, a ver, ¿dónde está esto? Eh, se me pierden los... No, acá no está, acá. Este es el, dije ejemplo 35, ¿no? Paciente, sí. Bueno, fíjense, acá está el test de los pacientes, ¿sí? Y fíjense cuánto da el estadístico de prueba, 39,5, ¿eh? Y cuánto nos había dado en nuestra planilla de Excel. No me digas que... Ah, ya la... Ay, ay, ay. Tengo un poco... Ahí. Nuestra planilla que 39, el mínimo me había dado 39. Está bien. ¿Por qué da 39,5 y no 39? ¿Qué les parece? Bueno, eso es otro, es para otra vida esa explicación. Este, no, tampoco para otra vida. Lo que tiene, cuando, en general, yo no le dije qué distribución tenía ese estadístico de prueba porque no vale la pena, pero en general esas distribuciones son aproximadas por distribuciones continuas, aunque son como discretas, ¿tá? Y en general, cuando se aproxima una continua por una discreta, se le suma un medio, ¿sí? Porque es la mitad entre 30 y se integra hasta 39,5, ¿sí? Porque es la mitad entre 39 y 40. ¿M? Cuando aproximo una variable aleatoria eh, discreta por una variable aleatoria continua, se usa eso eh, de no integrar hasta el número, hasta el número discreto, sino hasta la mitad entre ese número y el siguiente, que es 0,5. Nada más que por eso. Pero es la cuenta que les mostré que se hacía ahí en el Excel. ¿Está bien? Bien. Bueno, les decía que esta clase iba a ser cortita, yo ya estoy por terminar, ¿sí? Eh, ¿Se entendió el test este? Vieron que, o sea, en general, todos los test más o menos son parecidos en el sentido de cuál va a ser el procedimiento y cuál va a ser digamos, la, lo que tengo que mirar para concluir. Entonces, ustedes ya saben ahora, bueno, lo importante es definir una hipótesis cero, cuál voy a contrastar y después tirarme el p-valor que yo te lo decido y ya está. No sé si se dieron cuenta, pero es así, es así. Tampoco le pongamos tanta mística a esto. Es eso, digamos. Está bien, uno tiene que entender todo lo que hace y bueno, si me siguieron durante toda la cursada, intenté facilitar eso, que vayamos entendiendo de qué se trata, cuáles son las distribuciones que aparecen, en qué tengo que tener cuidado cuando hago estas cuentas. Pero después al final del día es, p-valor 0,05, menos 0,05, rechazo, 0,2, 0,1, acepto y listo, ya está. Hay otros secretos como potencia de test y esas cosas que es interesante, como cantidad de muestras que tengo que tomar, todas cosas que quedaron ahí como en el tintero y que están ahí, las ecuaciones, si revisan las diapos. Este, pero es algo que hay que sentarse con tranquilidad y pensarlo un poco, ¿no? Pero como idea general, siempre me parece esto de desdramatizar un poco la cosa y decir, bueno, es un test de hipótesis, es estadística, ¿cuál es la hipótesis cero? ¿Qué variable estoy mirando? ¿Está bien? ¿Qué distribución va a tener? Y bueno, ¿qué tengo que probar? ¿Cuándo sirve este test? ¿Sirve para esto? ¿Sirve para aquello?
Mirá, tené cuidado porque no sirve para cuando son normales. Tené cuidado porque no sirve cuando son menos de 10 muestras. ¿Tá? Entonces, todas esas cosas me parece que tienen que servirle a ustedes como para tenerlos en mente cuando tengan que aplicar un test de hipótesis de esto. Y si se llegan a enterar que atrás de un algoritmo que están haciendo ustedes hay un test de hipótesis, ¿sí? Y no lo sabían, es decir, si se decide algo por un test de hipótesis, vayan a hurgar ese test cuál es, ¿eh? Y por qué está usando esa cuenta, ¿no? Un poco para generar la curiosidad esa. Está lleno de test de hipótesis en todos los niveles de decisión de cualquier cosa, ¿m? De umbrales. Cuando uno pone un umbral de decisión, en general, en las computadoras, en las telecomunicaciones, siempre hay umbrales de decisión. Esos umbrales, en general, están asociados a un test de hipótesis. ¿M? Así que, bueno, eso, eso. Espero que haya servido. Yo voy a concluir este, esto de la aproximación normal, etcétera, etcétera. No me interesa. Si quieren, mírenlos. Es lo mismo que antes. Eh, eh, Esto de muestras apareadas está bueno. Péguenle una afirmadita, ¿eh? Porque siempre quizás se encuentren con test de cosas que están apareadas, ¿eh? Porque son test un poquito más robustos. ¿Está bien? Bueno, esta tablita la robé de la referencia esa, o no me acuerdo de qué referencia, pero está buena como para llevar en el bolsillo. ¿Eh? ¿Qué son? Estos son test este, paramétricos del lado izquierdo y no paramétricos del lado derecho. ¿Está bien? La idea de estos test, de esto es que les quede de bolsillo. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando yo hago el test de el paramétrico de Pearson Coefficient of Correlation, ¿qué será eso? A ver, ¿qué les parece? Pearson Coefficient Correlation. Suena muy importante en inglés, no me van a decir. No, el coeficiente de correlación de Pearson fue el que nosotros estudiamos cuando estudiamos correlación lineal. ¿Está bien? Ese test que hicimos para ver linealidad, que es equivalente a decir beta uno igual a cero contra distinto de cero, es equivalente. ¿Se acuerdan, no? Beta uno, la pendiente de la recta esa en la regresión lineal. ¿Sí? Bueno, el coeficiente de Pearson era el, eh, el coeficiente, el estadístico de prueba, ¿no? Para el coeficiente de correlación lineal. ¿Sí? Bueno, ese es el de Pearson. Y ese es paramétrico, ¿por qué? Porque le pedimos que los errores sean normal con media cero y varianza sigma cuadrada. ¿Tá? Bueno, existen test no paramétricos para probar linealidad, ¿sí? Que es el test de Spearman, Spearman, ¿sí? Que recomiendo que si ustedes llegan al momento en que tienen que usar el test de Pearson, pero tratan de verificar normalidad en los datos no le dan normales, entonces no pueden probar con con el paramétrico y tienen que probar con el coeficiente de correlación de Spearman, ¿tá? Que es otra definición, pero es no paramétrica, eso es lo bueno. Eh, Bien, entonces, después lo mismo para el t-test, ¿no? Que dijimos que el t-test, ¿cuál era? El de, bueno, cuando me quedaba algo que provenía de normal, que tengo pocas muestras, desconozco la varianza. ¿Se acuerdan que me quedaba x barra menos mu sobre bla bla bla? Sobre S raíz de n, eso tiene distribución t de Student, bueno, ese es el t-test, digamos. O- o, bueno, ahí pueden usarla como alternativa el test de signo, ¿sí? O el test de rangos signados, que es el que acabamos de ver, el último, ¿sí? ¿Está bien?
Lo mismo para el apareado, pair es apareado, pueden usar el apareado que acabamos de ver también, ¿sí? Y después hay algunos que no vimos, por ejemplo, cuando tengo dos muestras y quiero estudiar diferencia de medias de dos muestras que no están apareadas, ahí soné, se puede hacer un test de student. Bueno, si no, tienen que hacer otro test, que también, que a cualquiera de estos dos, Mann-Whitney o el otro. Y este sí que no lo vimos, ANOVA, esto que yo les decía al comienzo de la clase, les decía, bueno, antes en esta unidad también dábamos ANOVA, pero para la cuestión digamos, de esta maestría, me parece que no es tan importante el ANOVA, sino que estudien el procedimiento este. El ANOVA se usa mucho, pero en otras áreas se usa un montón. Pero bueno, más en las biológicas y eso se usa muchísimo. Acá me parece que no. Y tampoco es que es gran cosa en el sentido de que se puede aprender solo, digamos. Porque ya todos los razonamientos que hemos hecho ahora nos van a servir para aprender ANOVA. Así que van a ver que les va a resultar fácil. Si alguien está interesado en ANOVA, tenemos clases para eso. Tengo también video, le puedo pasar video, clase, todo lo que quiera. ¿Mm? Bueno, digamos, el análogo no paramétrico es este, Kruskal-Wallis, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. ¿Está bien? Este de ANOVA en diseño de bloques tampoco lo vimos. Bueno, lo que digo es, con este se pueden encontrar, ¿sí? Con el de Spearman. Cuando no pueden probar normalidad de la regresión lineal, bueno, estamos en problema, vamos al de Spearman, ¿sí? Todos estos están programados, obviamente, en las herramientas de stats de Python o, bueno, o de lo que agarren como software de estadística, están, ¿sí? Así que... Y también hay otros tipos de regresiones, perdón, eh, de test de correlación, que no están acá, ¿sí? Hay un montón de test, de todo lo que quieran, ¿tá? Pero bueno, me gustaba esta tablita como para darles uno y su alternativa y para que vean que bueno, que no está todo perdido si vamos a probar normalidad y no está la normalidad por ahí, entonces bueno, hay que hacer algo. ¿Ah? Bien, acá están de dónde sacamos las cosas estas, ¿sí? Eh, este que les decía es bastante, primero que está en R, y me gustaba porque estaba libre y uno puede acceder a todos los ejemplos y a veces copia y pega y le pide al chat GPT, hacémelo en Python, a veces lo hace. Pero como en este caso no funciona muy bien, porque claro, son cosas bien de nicho de estadística, y este es muy es matemático de estadística, o sea que es pesado el libro este, pero bueno, es bien, ¿cómo se dice? Bien, bien quisquilloso. Está bueno para ir a fondo. No todos los libros son quisquillosos, los de estadística. Por ejemplo, este Montgomery se usa mucho en ingeniería y bla, 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 pero se olvidaron la rigurosidad en el ropero. O sea que a veces dice cosas que no son del todo ciertas para ciertos estimadores y bueno, es medio vago el asunto. Medio vago, no, tampoco es- sino que resume cosas y a veces no están del todo bien, pero bueno, para quisquilloso está lleno. Eh, lo que digo es, ahí tienen unas referencias que pueden ser útiles. Y bueno, y con esto terminamos la clase de no paramétricas. ¿Dudas, preguntas, consultas, Profe, algún comentario, yo Leandro? tengo dos consultas Sí, del trabajo.
Sí. Viste que yo a la clase anterior te había consultado por el punto de la regresión lineal múltiple. No sé si